llama batalla generacional. Y esto tiene que ver con lo que hemos hablado, lo que le he enseñado en los últimos domingos, y que tiene que ver con el tiempo que estamos librando el día de hoy y lo que viene. Quiero darle una amplitud a su visión para que pueda identificar cuál es la estrategia de Satanás en una batalla actual y que ha existido durante muchas generaciones. Pero creo que vaya conmigo al libro de Malaquías, capítulo 4. Malaquías capítulo 4, verso 5. Malaquías 4, verso 5 dice: He aquí, yo os envío el profeta ¿qué? Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esta parte es base para entender nuestros tiempos. Aquí habla del espíritu de Elías. ¿Se acuerdan cuando vino Cristo y los judíos obviamente no creyeron en él? Porque una de las profecías era de que el Señor enviaría al espíritu de Elías antes de este día. ¿Cómo era este día? Este día habla precisamente de los últimos tiempos. ¿Por qué no creyeron en Jesús como el Mesías? Mira, hasta Marijose no está acá. Aquí quédate, Marijose, no te preocupes. Míralos a todos. Dime quién se duerme. No veas a tu papá. No veas. Fíjese, este día es el último, es de los últimos tiempos. ¿Por qué no quieren en Jesús? Porque ellos decían, antes que de este día va a venir el espíritu de Elías. Entonces, cuando Cristo empezó a hablar y a predicar su primer sermón, el espíritu del Señor está sobre mí porque lo tomé ungido, se llenaron de ira porque esperaban que el Mesías manifestara su poder en ese momento. Ellos esperaban las señales estas en ese momento inmediato. Ya vio el micrófono. En ese momento todo está bien diferente. En ese momento manifestaron. Ellos querían, demandaban señales. Por eso no creyeron en él, porque lo primero que Cristo les hizo, o lo primero que Cristo manifestó, es irse con la escoria de la sociedad. La gente relegada, la gente que estaba la menos agraciada o menos con estatus social, fue con la que Cristo fue. Por eso, cuando ellos demandaban señales, dijeron: no, tú no estás haciendo señales de este día. Por eso no creemos que eres el Mesías, y lo empezaron a rechazar. Ahora, Elías, póngame atención, es un ícono profético. ¿Qué es Elías? ¿Por qué? Porque cuando Elías, dice la palabra, que fue arrebatado en los cielos, Elías es un ícono profético de alguien que también va a ser arrebatado en los cielos. ¿Quién? La iglesia. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Me está poniendo atención? Elías es un ícono profético de lo que va a suceder con la iglesia. Va a ser arrebatada en los cielos, igual que la iglesia. La iglesia también representa, o es el resultado profético de lo que pasó con el pueblo de los hebreos en Egipto. Salió de Egipto para ser salvado de la esclavitud. Entonces, la iglesia también es Dios sacando a su pueblo del mundo, así como lo sacó de Egipto. Estos eventos proféticos, es muy importante que los identifiquemos, porque cuando olvidamos lo que está escrito, vamos en la corriente de este mundo. Aunque te hablen de la Biblia, aunque te hablen de la palabra, si tú no estás consciente de los tiempos que estamos viviendo, corres el riesgo de que seas arrastrado por la corriente de este mundo, que únicamente se basa en la apariencia, en que tú te sientas bien y que tu única prioridad seas tú y solamente tú. Ahora, esta parte, hablando de Éxodo, para poder identificar los tiempos, como el pueblo de Israel es un icono también profético de la iglesia actual. ¿Se acuerda cuando antes del arrebatamiento a qué se enfrentó Elías? A falsos profetas,
se enfrentó a Baal y se enfrentó a persecución antes del arrebatamiento. Antes de que el pueblo sea liberado, ¿a qué se enfrentó Moisés y Aarón cuando estaban frente al faraón? ¿Se acuerdan? Le salieron unos magos. Antes de la liberación enfrentaron un proceso bien duro, porque pusieron a prueba el poder del Dios que ellos estaban representando. ¿Se acuerda? Dios le dijo a Moisés: tú arroja tu vara. Y que la arroja. ¿Y se convirtió en qué? ¿Y qué hicieron los magos? Hicieron lo mismo. Arrojaron sus varas, se convirtieron en serpientes, y al final la serpiente que representaba en esta parte de Moisés se comió a las otras. En el tiempo actual, en los venideros, antes de este día, la batalla real no va a ser una batalla de ideologías, ni de ideas, ni de política. La batalla real ha sido, y nos lo dice en Efesios, totalmente espiritual. Amén. Va a llegar tiempos donde va a llegar gente. ¿Saben qué es lo que abunda ahorita? Les lo he dicho muchas veces. Hay una mercadotecnia impresionante de ministerios proféticos, de eventos proféticos, y que ven por tu palabra profética. Imaginen que se te pare una divina y sea más certera que el profeta que está en turno. ¿Qué vas a hacer? La batalla espiritual a la que ya estamos, pero se va a aproximar antes de esto, es que cada uno debe de dar evidencia del Dios que está representando. Amén. En los tiempos de Moisés es lo mismo que estamos viviendo acá. Los tiempos de Elías es los tiempos que vamos a estar viviendo. Pero ahorita te voy a desglosar lo que corresponde al espíritu de Elías. Se movió tantito la de esta derecha. Una batalla espiritual. Efesios 6:12. Alguien búsquelo y léamelo, por favor. Efesios 6, verso 12. ¿Nadie lo tiene? Léalo, por favor. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Nuestra lucha es personal. No. Es contra el gobierno. No. Es contra López Obrador, que tiene la culpa de todo. La gente le echa la culpa de todo. No. Es contra su esposa. No. Contra la suegra. Amén. No. Hermano Salvador, por favor. No. Es contra seres espirituales que van a estar ocupando cuerpos humanos para poder gobernar de los puestos clave. ¿Por qué creo ahorita que tantas ideologías, tantas leyes a favor de lo que el reino de las tinieblas ofrece? ¿Por qué se hace ley lo incorrecto? ¿Por qué se hace ley lo malo? Porque son gobernados por alguien que no es el Espíritu Santo. ¿Y la culpa quién la tiene de que esos gobernadores ocupen esos lugares? Nosotros. Porque los que se supone que sabemos la verdad, no hacemos nada. Oh, es que López Obrador se la pasa, no, está mintiendo, es un gobierno socialista. Vamos como Venezuela. Y queremos que lo quiten porque cambien otro presidente y otro presidente va a ser mejor. La historia, al menos en México, dice que no ha habido un solo gobierno recto o íntegro. Esa es la historia. ¿Por qué? Porque han ocupado esos lugares gente que no tiene temor a Dios. Y si nosotros permitimos que esos lugares sean ocupados por gente sin temor a Dios, vamos a seguir sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu religioso dice: no, la iglesia y la política no se mezclan. Póngase a leer la Biblia. Hábleme de un José, hábleme de el mismo Jesús, hábleme de un Moisés, hábleme de un Eliseo, hábleme de un Jehú, hábleme de un David, de un Esaú, de un Samuel, de un Samuel, de un Ananías, de un Pablo, de un Timoteo. Todo tiene que ver con la mejora de la sociedad. Pero si nosotros no tenemos el entendimiento bíblico, vamos a ver solamente por las cuatro paredes. Aquí estamos seguros, aquí solamente el templo. No, el reino no cabe en cuatro paredes.
tenemos que poder publicar, tenemos que manifestar lo que tenemos en el Señor. Esta parte, la lucha es espiritual. Timoteo habla de doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios? Los que ahorita escucha: el aborto, el progresismo, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren pasar algo malo por lo bueno? Pero de acuerdo a la palabra, aunque aquí se legalice en la tierra lo malo, en el cielo siempre sigo siendo algo malo. Lo que sea aprobado por los hombres en la tierra no quiere decir que sea aprobado por Dios en los cielos. Y nosotros no pertenecemos a un reino terrenal. ¿A qué pertenecemos? Un reino espiritual. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, es en los cielos. Amén. Amén. Romanos 1:18. El tiempo que estamos viviendo es una guerra de argumentos, es una guerra de razones. Ha habido un boom también dentro del ámbito cristiano, por así decirlo, un boom de apologistas, un boom de teólogos. Ahorita los canales más exitosos de los cristianos son el apologista tal, el apologista tal, y de pronto el apologista se volvió católico y esto y el otro. No tengo nada en contra de nadie, pero cuando no eres firme en tus convicciones, siempre vas a terminar yendo en favor de lo que el mundo te ofrece. Entre tantas batallas de argumentos y razones, esto es lo que dice Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios, la que le dije ahorita, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué opera la impiedad? ¿Por qué opera la injusticia? Porque los mismos hombres que deberían manifestar la verdad están deteniendo con injusticia. ¿A qué se refiere con injusticia? Conocen de Dios, pero no aplican la palabra de Dios. Conocen de la justicia de Dios, pero no lo aplican por conveniencia a sus propios intereses personales. Ahí en el mismo capítulo 1, el verso 30, Gabriel. El verso 30 dice: ¿cuáles son? ¿Por qué se va a manifestar la ira de Dios? ¿Cuál es la causa de que esa ira sea derramada? Por murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes. ¿A quiénes? Los adolescentes no son así, ¿o sí? Hoy te lo voy a decir esa parte. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Por quiénes se va a desatar la ira de Dios? Por estas personas que tienen nuestros frutos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4. También debes saber esto, oiga. ¿En cuáles días? Que en los postreros días, estos, vendrán tiempos peligrosos. Verso 2. Porque habrá hombres. ¿Cómo serán esos hombres? Amadores de sí mismos. Egoístas, amadores de sí mismos. Les importa solamente su posición, su apariencia, el beneficiarse ellos de los demás. Avaros, aparte avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Otra vez, desobedientes. Fíjense, esta parte es clave para lo que le voy a explicar ahorita. Grábese esto: desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, otra vez, natural, implacables, calumniadores, intemperantes. O sea, hoy te dicen sí, mañana no, te están riendo, al minuto están atacándote. Crueles, aborrecedores de lo bueno. 4. Traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de quién. Ahora yo le pregunto, ¿todo eso ha conocido gente así hasta el día de hoy? Entonces, ¿en cuáles tiempos estamos? Estamos en los últimos tiempos. Antes, como se llama aquí, de que sea derramada, la ira grande y terrible de Dios. Entonces, quiere decir
¿Que quién está a punto de venir por su iglesia? Cristo. ¿Y por qué estamos como si nada pasara? ¿Por qué vivimos el día a día con una leve espiritualidad? Oro cuando puedo, vengo cuando puedo, adoro cuando quiero. ¿Usted cree que Cristo va a venir por usted? Considerando su vida espiritual, que solamente usted sabe. Considerando su vida espiritual, si Cristo viniera, ¿usted se iría en ese momento? No me conteste. Estos tiempos ya los estamos viviendo. El problema es que estamos nosotros en esta parte, miren. Seguimos amando nosotros mismos y lo que nos rodea es más importante, mi preocupación y esto y lo otro, más que quién. Entonces el reino no es prioridad. El espíritu de Elías se enfrentó a todo esto. Todo esto lo que vimos, esos frutos carnales, son el producto de Baal. Es el espíritu de Baal. Porque dice la palabra que el espíritu de Elías va a venir. ¿Por qué? ¿A qué Dios se enfrentó Elías en el monte Carmelo? Contra Baal. Quiere decir que para que Elías, el espíritu de Elías venga en este tiempo, es porque va a estar operando el espíritu de ¿quién? De Baal. Y le voy a describir esta parte, escuche bien. El espíritu de Elías es la contraparte de todo esto. Es la respuesta contra todo esto. Pero vuelve a Malaquías 4, porfa, el verso 5. Yo envío al profeta Elías, el verso 6. ¿Cuál es el propósito del espíritu de Elías? Él hará volver el corazón de quienes. ¿Qué le dijo hace rato? ¿Cómo eran los hijos? Desobedientes a los padres. Y si son desobedientes a sus padres terrenales, ¿usted cree que con Dios va a ser lo mismo? Es lo mismo. Pero si nosotros como padres terrenales queremos que nuestros hijos terrenales nos obedezcan y nosotros desobedecemos al Padre Celestial, ¿qué espera usted recibir de algo que no modela? ¿Me está entendiendo? Él va a mover el corazón de los padres a los hijos. Y el corazón de los hijos, ¿cuál es el orden? Primero, los padres a los hijos. Y después, los hijos a los padres. No sea que yo venga y otra vez te dice, y hiera la tierra. ¿Con qué? Con maldición. Elías, ¿qué hizo en el monte Carmelo? Descender fuego, degolló a todos y tantos milagros. ¿Sabes qué va a hacer el espíritu de Elías? Va a ser algo más difícil que hacer descender fuego del cielo. El espíritu de Elías en ese tiempo va a ser algo más difícil que provocar una sequía o que venga la lluvia. Va a ser algo todavía más difícil que eso. ¿Sabes cómo lo hacer? Reconciliar los corazones. Esto es más difícil que hacer descender fuego del cielo, porque no queremos perdonar a quien nos dañó. No queremos darle la razón a quien tiene la culpa. ¿Y por qué yo? Si él tiene que venir a arrastrarse y pedirme perdón y todavía pensar si lo perdono o no. Ese es el corazón carnal. Ese es el corazón del hombre, de la mujer sin Cristo. Volver el corazón de los padres e hijos. ¿Sabe esto? Esto tiene que ser una base diaria en nuestra vida. Porque a veces pensamos, Señor, envíame a Somalia a predicar el Evangelio, envíame a Nueva Zelanda, yo quiero compartir el Evangelio, pero ni siquiera te hablas con tu hijo, ni siquiera te hablas con tu padre, ni siquiera puedes tratar con aprecio a tu abuela, etc. Queremos alcanzar confines de la tierra cuando ni siquiera nuestra casa ha sido evangelizada. No podemos llegar hasta allá. ¿Sabes cuál es esta parte? Imagínate, yo no puedo mostrar como un ministro si yo no aplico esta parte. Esta parte de la palabra tiene que ser visible en aquellos padres que en su momento abandonaron a un hijo o a una hija o a hijos. ¿Y sabes cuál es la manera de reconciliarte? No vas a llegar con un folleto y decir, ya soy cristiano, con la Biblia ten, hijo, el que nunca te vi. Tú tienes que llegar con un chequete. Aquí está, por todo el tiempo que nunca vi por ti, pero quiero que me perdones. Tiene que haber acciones visibles de arrepentimiento. Amén.
No podemos estar predicando a toda criatura el Evangelio cuando nuestra propia sangre está sin conocer a Cristo. ¿Y de quién es la culpa? ¿De Dios? ¿De las circunstancias en que crecí? ¿De que no tengo dinero? ¿De que no tengo trabajo? Es mía. Porque mi prioridad no es Cristo, mi prioridad no es Dios. Ahorita leímos en Timoteo, tenemos todas las cosas por prioridad, todo me complace más, todo es más importante que Dios. Entonces sigue padeciendo los procesos en donde Dios no está. Amén. Una de las cosas que el espíritu de Elías va a provocar en la gente es esto. Esto no te lo va a dar el sistema del mundo. Esto no te va a dar ni la religión, ni la posición que ocupes. Esto solamente lo hace el Espíritu de Dios. Solamente Dios. Y miren que para que haya este nivel de reconciliación, tiene que haber una llenura del Espíritu Santo. Provocar que tus hijos adolescentes te escuchen, eso es un milagro. Porque hoy todos los adolescentes, ustedes quieren preguntar algo, ya todos lo saben. Viven en una época y una era de conocimiento, de información accesible a la cual usted y yo no teníamos. Bueno, yo sí, usted está más grande que yo. ¿Qué? Es verdad. Ahorita lo voy a decir, ahorita lo voy a mostrar la parte de generacional para que me entiendan. No es que le esté echando, no es mi culpa ser más joven que usted. Mire, ahorita una de las grandes estrategias, y esta es la parte que quiero que entiendan, uno de los mayores inventos del diablo es establecer lo que psicológicamente se menciona también, una brecha generacional. ¿A qué me refiero con esto? Mire, en algunas culturas de África, todavía hasta el día de hoy, cuando una persona tenía 11, 12 o 13 años, si quería realmente pasar a la edad adulta, lo dejaban una noche en un bosque, en una selva, y hasta que amanecían, inmediatamente, ¿sabes qué? Ya eres un adulto, ya no eres adolescente. ¿Cuánto tiempo duró la etapa de adolescencia en él? Una noche. ¿Ahorita cuánto dura la adolescencia? Pues que déjalos que se expresen, déjalos que sean libres, déjalos que experimenten. La brecha generacional es la clave para poder marcar una separación de aquí, acá, y de acá hacia acá. Este sistema te enseña que la brecha generacional es necesaria, porque ellos crecen en sus argumentos y tú creces en tus obligaciones. Cuando damos lugar a esta brecha, es imposible, el trabajo de reconciliación va a ser más amplio. En los judíos, a la edad de 13 años, las mujeres y los niños, en el caso de los hombres, a los 12 años, hay una ceremonia que se llama Bar Mitzvah. Bar quiere decir hijo, Mitzvah quiere decir mandamiento, hijo del mandamiento, hijos de la ley, lo que quiere decir Bar Mitzvah. Y el ritual es de que a los 13 años las mujeres y a los 12 años los niños, cuando por primera vez van a leer la Torah, les ponen una gota de miel en la lengua. Y esa es la ceremonia, porque antes de leer el primer verso de la Torah, ponen la gota de miel para que la primera palabra, el primer verso que lean en la Torah les sea agradable y dulce a su paladar, y se quede un recuerdo, un principio en ellos. A partir de ahí, ellos ya son considerados como personas capaces de tomar sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque van a tomar las decisiones correctas, porque están empapados de la ley. Esa es la ceremonia de los judíos. Ahora, ¿por qué 13 años? ¿Por qué 13 años las mujeres y por qué 12 años los niños? 13 años se consideró esa edad. ¿Se acuerdan de la hermana de Moisés? Que fue la que puso en un canasto. Tenía 13 años cuando puso en un canasto a Moisés, y que Moisés fuera rescatado, fuera
no lo mataran. Entonces 13 años tenía su hermana Miriam cuando lo puso en el canasto. Entonces se consideró que a esa edad una adolescente ya puede tomar decisiones de este nivel para salvar una vida. Y en el caso de los niños, 12 años, porque a los 12 años Esaú y Jacob, ¿recuerdan? Fue la edad que se pelearon cuando tomaron caminos separados. Entonces a la edad de 12 años un niño, de acuerdo a la cultura judía, tiene la capacidad de elegir su camino de vida. Y por eso fue el principio en la cultura judía. Me gusta mucho profundizar en esto, porque te da una amplitud de lo que la palabra te enseña. Entonces, esta parte es importante saberla, porque si en la cultura judía, que es la parte donde viene la palabra, te está enseñando que desde la adolescencia no hay un preámbulo de 5 años, 6 años para el adolescente, sino que su adolescencia termina en cuanto la palabra penetra en su ser. Pero nosotros, y todos incluidos, hemos cometido grandes errores al dejar una brecha generacional donde los adolescentes experimenten, crezcan, el sistema los educa, el sistema los alimenta, y comienza esta brecha de reconciliación mucho más grande. No la puedes alcanzar, no puedes instruirlos porque es violencia y hasta te pueden demandar, y hasta el mismo sistema los ampara para que cualquier tipo de corrección sea considerada un abuso físico en contra de ellos. El sistema actual se encarga de separar generaciones, que es lo contrario a lo que está diciendo la palabra aquí. Ese es el propósito. Ahora, ponme la imagen de él, por favor, que te comenté. Quiero que entiendan de lo que le estoy hablando. Esto está en el sistema actual de este mundo. Esto es lo que sucede actualmente en el sistema para que esta palabra de la reconciliación no se logre. Dale, por favor. Hay una brecha generacional. Adelante. La primera generación, llamada los baby boomers. Estos baby boomers son la gente que nació en 1946 y 1964, es decir, gente entre 58 y 76 años. A ver, dígame, ¿quién está en este rango de 56, mayores de 56 años? Nadie. Ninguno. Mi papá es un baby boomer. Un aplauso a mi papá, es un baby boomer, el único baby boomer que tenemos. Ahorita voy a describir cada una y ahorita a ver si aplaude. La siguiente, Gabriel, por favor. La siguiente generación es la generación X. Son la gente de 43 a 57 años. ¿Quiénes son la generación X? Un aplauso a los X, los X-Men. La siguiente, la generación Y o Millennials, que son de entre 23 y 42 años. A ver, los Millennials, somos Millennials. La siguiente, la generación Z o Centennials, son los que tienen entre 12 y 22 años. ¿Nadie aquí menos de 22 años? Ah, cierto, Gabriel, tú eres un Centennial. Generación Z. La que sigue es la generación Alfa. La generación Alfa son menores de 11 años. Son todos los que están ahí atrás. Y ahorita le voy a decir quiénes representan a ellos. Ahorita le voy a decir el compromiso que ni va a poder dormir, y ese es mi propósito, que no duerma, porque le voy a decir. Miren, así déjalo, ahí está bien. Fíjese, agárrese por favor. Miren, le voy a describir las características de los baby boomers. Los baby boomers, dice, son los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, y su nombre se refiere al argumento de la natalidad en esa época, así como el consumismo a gran escala. Por eso se llama baby boomers. Hubo un boom de natalidad, y por eso mi papá es un baby boomer. Nació en ese momento de natalidad. Por eso tiene ¿cuántos hermanos? 9, le digo. Fíjese esta parte. Baby boomers, posibilidad de accesar a artículos de lujo, ya que gozan de seguridad e independencia, y sus logros materiales
pónganme atención por favor, y sus logros materiales se traducen en logros personales. Dice, en sus vidas activas no gozaron de tanto tiempo de ocio. Muchos de ellos ya están jubilados o muy cerca de estarlo, por lo que tienden a interesarse en servicios para esta nueva etapa. Por ejemplo, turismo, viajes, spa. Hermano Salvador, usted es baby boomer, se me hace. Y bien, no están tan enfocados en el deporte, pero sí están enfocados en la salud y en el bienestar físico. Finalmente, ellos y ellas les dan un gran valor a la familia. Las tradiciones y la educación son pilares fundamentales. El resultado de sus valores es por causa de tener principios espirituales cimentados. Eso es conforme a los baby boomers. La generación X, a ver, un grito, generación X. Santo Cristo. No, hombre, no. Hay que orar por liberación por ellos. Generación X dice, no solo vivieron los grandes cambios tecnológicos y el paso al internet, ellos vieron nacer al internet, dice, y las redes sociales, sino que también en su mayoría son los padres de los millennials. 71% de ellos tienen hijos, lo cual hace que hagan esfuerzos adaptativos constantes para seguirles el paso. Por lo tanto, también son el foco de productos y servicios tecnológicos y electrónicos. Es la generación de la adaptación. Se adaptan, fueron los primeros en establecer ese nivel de adaptación. Dice, a pesar de su inmersión en el nuevo mundo tecnológico, siguen estando interesados en las actividades comunitarias, por lo que los servicios que involucren interacción social siguen siendo muy demandados. La mayoría de sus miembros están empleados y reconocen una jerarquía, aunque también están más enfocados en lograr un equilibrio entre trabajo y vida personal, por lo que también podremos encontrar que son afectos a diferentes vías de escape, como es el cine, los deportes y la lectura. Así que a pesar de ser catalogados como rebeldes en su juventud, ¿sí es cierto? No. ¿Es cierto, hermano? Ya, hermana. ¿O lo dice nada más por la hermana? Dice, son, a pesar de ser catalogados como rebeldes en su juventud y como conformistas en su etapa adulta, la realidad es que no son ni lo uno ni lo otro, pues más bien son un grupo marcado por la transición, pero también por la necesidad de equilibrio y armonía, siendo ideales para las estrategias de fidelización. Sus valores, escucha bien, son a causa de una formación religiosa por tradición, mas no por convicción. Los millennials, la juventud, nosotros. Se les conoce como nativos digitales porque la evolución tecnológica había llegado a un punto en el que estaba siempre presente y desplegada por todos los ámbitos. Han crecido y comenzado sus carreras profesionales en un momento en el que casi todos los hogares occidentales tenían una conexión a internet y un ordenador. Pese a que vivieron una de las mayores crisis económicas de la historia en el 2008, tras la Gran Depresión en Estados Unidos y afectación económica en el mundo, han crecido a la sombra de las guerras de Irak y Afganistán. Gran parte de ellos alcanzó la mayoría de edad y se incorporó a la fuerza de trabajo en un momento de recesión económica. Llegaron a los 18 durante la explosión de internet, las redes sociales, la conectividad constante y el entretenimiento y la comunicación bajo demanda. Son innovaciones a los que los millennials se adaptaron a medida que alcanzaban la edad del voto. Una de las características de esta generación, fíjese esto, en cuanto a matrimonio e hijos, según las encuestas, es que los jóvenes del milenio tienen menos hijos y suelen casarse más tarde. Las madres casadas de entre 18 y 29 años de esta generación son del 47%, mientras que la generación X es del 52%. La generación millennial se casa entre los 26 y 28 años, mientras que los baby boomers contraían matrimonio a los 23 años. ¿Quiénes se casaron menos a los 23? Nosotros somos boomers también. Tenemos alma baby boomer. Fíjese, sabes que nosotros nos casamos a los 14, pero desde una de las...
La mayoría de la generación X, o sea, la anterior, tenía la ideología de vivir para trabajar. Pero esta generación de los millennials prioriza el aspecto personal y tienen la ideología de trabajar para vivir. Fíjese, la X era vivir para trabajar y los millennials es trabajar para poder vivir. Qué contraste. A diferencia de la generación X, que pensaba en el trabajo como un sacrificio la generación de los millennials considera que en el trabajo también se debe disfrutar. Otra de las características de la generación millennial que nos diferencia de la generación X es que los millennials valoran más las oportunidades de crecimiento en un trabajo, mientras que la generación X tenía como prioridad una seguridad laboral. Los millennials piensan en el bienestar del presente, mientras que la generación X trabajaba por un bienestar a futuro. Anteriormente se tenía un gran respeto por la autoridad formal, mientras hoy se respetan aspectos como el liderazgo, el profesionalismo y el conocimiento. La confianza en las instituciones se ha perdido en esta nueva generación y confían más en ellos mismos. Las generaciones anteriores tenían mucha confianza en las instituciones. A diferencia de otras generaciones, la generación millennial no le da tanta importancia a las compensaciones monetarias, sino más bien a los beneficios como demostración de valores. La generación millennial toma en cuenta muchos aspectos a la hora de decidir si permanecer o no en un trabajo. Es muy importante para ellos tener jefes comprensivos, un buen ambiente de trabajo, tener como líder a alguien que puedan admirar profesional y personalmente. Un ambiente informal también es indispensable para ellos. Una empresa comprometida con la comunidad, relaciones personales desestructuradas, proyectos desafiantes y oportunidades de desarrollo y crecimiento. Fíjese esto, son una generación puente para el rescate de los valores que obtuvieron de sus antecesores y que estos puedan tener. Esta generación, escuche bien, esta generación es la clave para que estos no se pierdan. Esta generación, son la generación puente. Fíjese, es la generación que cuestiona sus creencias religiosas buscando la verdad de su fe, a diferencia de la generación X. Les inculcaron una religión y la siguen por tradición, pero no por convicción. Esta es la que empieza a indagar la convicción, es la que cuestiona todo, es la que dice, a ver, ¿por qué tengo que seguir esa religión? ¿A poco es verdad, Dios? Tengo que saber quién es Dios. Esta es la parte de la generación que indaga por convicción su base espiritual. La generación Z, todos los de la generación Z, grita Daniel. Fíjese, son verdaderamente nativos digitales, usan el internet desde su niñez, son autodidactas, aprenden por tutoriales, son creativos, incorporan rápidamente nuevos conocimientos y los relacionan bien, están sobreinformados, tienen una alta propensión al consumo de información y de entretenimiento. Los centennials, o la generación Z, visitan redes sociales que sus padres no. Un ejemplo de ello actualmente, TikTok. Es lo que más usan ellos, mientras nosotros estamos más en Facebook. Ellos usan más TikTok e Instagram, pero nosotros seguimos todavía con Facebook y apenas lo empezamos a saber. Pero ellos están avanzados en otras aplicaciones que tienen una sobreinformación exagerada de cosas que ni siquiera deberían ver a su edad. Ese es el propósito del sistema, sobrecargar de información a ellos lo que estos estuvieron carentes por su era. La era tecnológica es el as bajo la manga de este sistema, y ahorita le voy a decir cómo. Nada de la tecnología le es ajeno a un centennial o a una generación Z. Pasan mucho de su tiempo frente a pantallas. Estudios recientes aseguran que están expuestos un promedio de 4 veces más del tiempo recomendado a dispositivos. Su éxito se mide en compartidos y likes. Según un estudio realizado por The Futures Company, son más pragmáticos. ¿Qué quiere decir pragmático? Hacer algo solo porque funciona. Voy a hacer esto, me funcionó, lo voy a seguir haciendo, aunque esté mal, pero me funcionó.
¿sí? Eso es el pragmático. Son más pragmáticos que los millennials. Buscan innovar con lo que hay. Les preocupa encontrar una vocación acorde a sus gustos, conocerse a sí mismos y aceptar las diferencias en un mundo cada vez más globalizado. Fíjese esto. Sus valores son escasos, por lo tanto, su perspectiva sobre Dios es solo un mito. Este es el nivel espiritual en el que estos están actualmente. Acá vinieron con valores y base espiritual. Estos por tradición agarraron la religión. Estos comenzaron a cuestionar la religión y empezaron a una búsqueda realmente si hay un Dios. Estos dijeron Dios es un mito. Es un mito, no existe Dios. Esa es la generación. Y la última y la más peligrosa es la generación alfa. Le voy a decir por qué. La generación alfa es la generación más educada en la historia de la humanidad. Son expertos en tecnología. Las redes sociales serán su modo de interacción dominante. Mayor conocimiento sobre el tratamiento de sus datos. Mejor alfabetización mediática de cualquier generación. Mayor aceptación de la diversidad. No les gusta la economía colaborativa. Están cambiando constantemente. Su infancia es tan diferente a cualquier otra generación. ¿Cuál es la problemática de esta generación que es 100% digital? Bueno, tiene una reducción de la capacidad de atención y de concentración. Tienen menos tiempo para socializar. Tienen menor desarrollo de la creatividad y de la imaginación. La obesidad será un constante en ellos. Y lo más importante, la religión en los alfa no es aceptada. Aquí Dios ni siquiera llega a un mito. Acá Dios ni siquiera existe. Ya ni lo consideran un mito. De acuerdo a la estadística y tendencia, acá ni siquiera Dios es mencionado. Fue erradicado totalmente. Este sistema generacional es aplicado por el sistema del anticristo. De acuerdo a lo que vimos Malaquías, la brecha, entre más amplia sea la brecha, menos probabilidad hay de una reconciliación del espíritu de Elías, de los padres con los hijos, de los hijos hacia los padres. Esta brecha generacional es el mayor invento de Satanás para que el espíritu de Elías no pueda ser manifestado antes del día malo de Jehová. Jueces 2, versos 6 al 11, por favor. Fíjese. Ahorita te lo repito porque se me pasó a comentar algo. La única manera de poder reducir esta brecha de los alfa, de los zeta y todavía algunos millennials no cause efecto en su vida espiritual, ¿sabe dónde podemos truncar esa brecha generacional? No aquí en la iglesia, no en la profesión, no en la facultad, no en la escuela. ¿Dónde comienza? En la familia. Estas generaciones van a estar expuestos a este sistema si tú como padre lo permites. La brecha entre tus hijos de su fe con Dios va a depender totalmente de ti, de que se aparten más del Señor o que se enamoren más del Señor, de nadie más. Fíjese, Jueces 2, capítulo 6 en adelante. Todos nosotros somos responsables. Nosotros, aquí le voy a mencionar la generación Z. ¿Dónde comenzó la generación Z? Es aquí en esta parte. Jueces capítulo 2, verso 6. Jueces capítulo 2, verso 6. Le voy a hablar de la generación Z aquí en la Biblia. Porque ya Josué, millennial, había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. ¿Sí? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron, o sea, la generación X.
los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, ¿de qué generación era Josué? Milenia. Hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, es decir, de los milenios, también fue reunida con sus padres, todos murieron. Y se levantó después de ellos otra ¿qué? ¿Qué es la generación? La generación de los milenios, ¿cuál es la que sigue? No sé, no, esos los Z son los milenios. La generación Z. La generación Z, ya que esa es tu vida pasada, acuérdate que se levantó después de otra generación, la generación Z o Centennials, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta generación Z no, habían escuchado a su Dios, pero no saben ni qué hacía su Dios ni nada. Era un mito. ¿Y qué pasó? Fíjense lo que va a pasar con el Alfa. El 11. Después los hijos de los Z, de Family, después de los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a quienes. ¿De quién le estaba hablando hace rato? ¿Del espíritu de quién? De Baal. La generación Alfa. Aquí está. Ahí le hablé de las generaciones en la Biblia. Y este es el tiempo que estamos viviendo. La verdadera batalla final, antes del día terrible, de la ira terrible de Jehová, es una batalla espiritual, no de ideologías, no de leyes. Esto lo hacemos ahorita, la iglesia hace lo que le corresponde en su tiempo, pero la verdadera batalla final es espiritual, porque Baal sigue estando presente. Por eso el espíritu de Elías tiene que ser enviado. Y el espíritu de Elías es para poder derrotar a los Baales. La clave es la reconciliación entre generaciones, de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Me está entendiendo? Amén. Amén. Miren, guarda esta revelación a su espíritu, porque esto lo va a ver entre muy poco tiempo. Una batalla terrible por esto. Le estoy dando la clave de ganar una batalla en el cual todo el mundo no va a desconocer esto. Esa es la clave. Y quiero cerrar con esto. ¿Cuántos nosotros, quiero cerrar con un último versículo, cuántos de nosotros hemos orado siempre al Señor y decir: Señor, yo quiero que me digas qué hacer en esos tiempos? Quiero que me des revelación. ¿Cuántos quieren revelación de Dios? ¿Todos queremos revelación? Te tengo noticias de su revelación. Deuteronomio 29, Gadiel. ¿Pero tienes ahí la nueva traducción viviente? ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente? Deuteronomio 29 en la nueva traducción viviente. Aprésamela, por favor. Fíjese, se la voy a leer despacito. Apúntela. Deuteronomio 29 en la nueva traducción viviente. Fíjese, se la voy a leer. ¿Quiénes quieren revelación? ¿Quieren revelación? El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Okay. No se nos pedirá cuenta de ellos, porque pues no se nos ha dado a conocer. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos, ¿quiénes? Nosotros y nuestros hijos Somos responsables por siempre, repita conmigo, por siempre, de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Se lo repito. No, dice, sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha
es revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. En resumen, todo lo que Dios le ha revelado, si usted no ha obedecido y dice no pasa nada, le tengo noticias: sus hijos van a pagar las consecuencias de la revelación que usted dejó de obedecer. Nosotros y nuestros hijos somos responsables de todo lo que el Padre me revele. No podemos orar: Señor, dame más revelación. ¿Qué has hecho con la que te di? ¿Qué has hecho con lo que ya te mostré? Con lo que ya te enseñé. Es muy fácil hacer oraciones simplemente superficiales y decir: Señor, dame más revelación, quiero que me des más unción. ¿Para qué la quieres? ¿Para darte a conocer más tu ministerio, tu iglesia, tu persona, tu intelecto? Somos responsables de todo lo que el Padre te ha revelado a ti. Eres responsable tú y tus hijos de obedecer o desobedecer al Señor. La generación Alfa y la generación Z son nuestra responsabilidad. Lo que yo deje hacer con Gadiel y mis hijos, la consecuencia van a ser ellos y los Alfa. Y va a repetir el mismo ciclo de la generación de Josué y los hijos de ellos y los hijos de sus hijos. Estamos, grabes esto, estamos a una generación de morir espiritualmente. Si yo no le imparto el conocimiento de Dios a él, la generación de él se pierde y por consecuencia muere todo espiritualmente. Lo que yo deje de hacer en mi generación afecto a todos los que vienen en él. Estamos a una generación de morir espiritualmente. Por eso lo importante es destruir al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. Imparte la palabra, enseña la palabra, modela la palabra, y no van a tener ningún problema para amar al Dios que tú amas. De lo que no te ha revelado Dios, duerme tranquilo, no te va a pedir cuentas. Pero de lo que ya te ha revelado y lo has hecho, tus hijos no van a pagar. ¿Me está entendiendo? Amén. Póngase de pie, por favor. ¿Cuándo vamos a dar mensajes motivacionales? Ahí tiene muchos motivacionales en redes. ¿Cómo se llama este cuate, el barbón? Daniel Javif. Daniel Javif. Tiene muchos motivacionales. Ahí búsquenlos. Quiere motivarse, pues una palabría y quiere motivarse. ¿Qué otros predicadores más entusiastas? Hay muchos en YouTube. Muchísimos. Pero sigo paro, dice. No tengo nada en contra de ellos. Cada quien tiene su asignación. Pero en la parte que nos corresponde, en lo menos en mi asignación a mi esposa, es poder enseñarle la verdad de lo que la palabra nos enseña e identificar los tiempos que estamos viviendo y los que estamos por entrar. Ya estamos en esos tiempos. Sus hijos ya están en unos tiempos que a usted no le va a tocar vivir. Es por eso la responsabilidad de impartir lo correcto, para que cuando usted no esté, la palabra lo sostenga. Cierre sus ojos, por favor.